Buenos días, buenos días. Hoy es viernes 14 de noviembre. Noviembre, sí, de 14 de noviembre. Vamos a estudiar este libro, estamos estudiando el libro de Santiago. Estamos estudiando el libro de Santiago. Este va a ser el último capítulo, que es el capítulo número 5. Así que vamos a estudiar este libro, que es muy importante para todos nosotros. ¿Ok? En este libro, Santiago nos va a llamar a nosotros a la paciencia y a la oración. Es un llamado de paciencia y oración este libro que vamos a estudiar en estos momentos, que es el libro de Santiago, capítulo 5. Santiago exhorta a los creyentes a la paciencia en medio de la adversidad y enfatiza la importancia de la oración y el apoyo mutuo. Advierte contra la opresión de los pobres y la acumulación de riquezas en forma egoísta. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas, animándonos a perseverar en la fe y buscar la comunión con Dios a través de la oración, especialmente en tiempos difíciles. Déjenme mirar una cosa aquí, porque a lo mejor mira una cosita aquí. No está bien, todo está bien. Todo está bien, todo está bien. Ok. Él nos recuerda que la comunidad cristiana es fundamentalmente para el apoyo mutuo en nuestra jornada espiritual. Esta clase que vamos a estudiar nos enseñará sobre la importancia de la paciencia. Paciencia en qué? En el sufrimiento y el poder de la oración, tal como lo ejemplifica los profetas y el personaje de Job. También se destacará cómo debemos ser justos y compasivos hacia los demás, rechazando la injusticia que a menudo se da en nuestras sociedades, en nuestras iglesias. A través de este pasaje vemos cómo Jesús es el modelo de sufrimiento paciente, ya que él sufrió sin culpa ni injusticia. Además, su enseñanza sobre la oración y la dependencia del Padre resuena la necesidad de mantenernos conectados con Él en todo momento, especialmente en nuestras aflicciones. Hay varios asuntos misceláneos en este último capítulo, pero el pensamiento clave parece ser de la segunda venida de Cristo. Está en el versículo 7 al 9. Cuando los cristianos buscan en nuestra mente el regreso de Cristo, las evidencias de esta esperanza se manifiestan en sus vidas. Los cristianos son pacientes cuando son agreviados. Vamos a ver lo que nos va a decir aquí Santiago acerca de esto en el versículo 1 del 1 al 11. Oigan, ahora ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su planta se han oxidado. Su herrumba será testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Es en el último día que han acumulado tesoros. Miren, el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que han sido retenidos por ustedes, clama contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer
desenfrenado. Han engordado sus corazones en el día de la matanza. Han condenado y dado muerte al justo. Él no les hace resistencia. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se queden unos contra otros para que no sean juzgados, ya el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción los profetas que hablaron en nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron a oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Bueno, en aquellos días existió una gran brecha entre ricos y pobres. La clase media, como lo conocemos hoy, no era una presencia importante en la sociedad. Parece que en el Evangelio atraía a las masas pobres, mientras que los ricos rechazaban a Cristo. Los ricos rechazaban a Cristo como algunas excepciones, como ahora en estos mismos momentos, oprimían también a los cristianos pobres. Los ricos oprimían a los cristianos pobres. Vamos a ver aquí lo que nos va a decir Santiago desde el versículo 1 al versículo 6, que son los pecados. Nos habla aquí de los pecados de los ricos. Del 1 al 6 nos habla aquí de los pecados de los ricos. Oigan ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado. Zerrumber será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Es el último día, en estos últimos días que han acumulado tesoros. Miren, el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que han sido retenidos por ustedes, clama contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido lujosamente sobre la tierra, han llevado una vida de placer desenfrenado, han engordado sus corazones en el día de la matanza, han condenado y dado muerte a justo. Él no les hace resistencia. Bueno, aquí Santiago enumera varios pecados y muestra que los ricos solo se estaban preparando para el juicio venidero. Primero, nombra el acaparamiento del 1 al 3, del versículo 1 al 3. Proclama que los ricos habían acumulado su riqueza solo para verlas desvanecerse. Su oro, su plata y vestidura solo se oxidarían y serían consumidos. No acumulen, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el herrumbre destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban. Sus mismas riquezas, al desvanecerse, daban testimonio contra su egoísmo presente y testificarían entre ellos nuevamente en el juicio. Habían acumulado tesoro, pero olvidaron que el último día estaba sobre ellos y que el juicio venía. Santiago, Santiago puede haberse estado refiriendo a la inminente caída de Jerusalén. En el segundo pecado,
que nombra ese robo de salarios. Estos ricos habían retenido los salarios honestos de los pobres. Eso en el versículo 4. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. Usaron el fraude para robarle tu salario y sus pecados lo encontrarían. A menudo escuchamos la frase, el dinero habla. Sí, el dinero habla. En este caso, los salarios robados clamaron a Dios por justicia y los trabajadores necesitados también clamaron a Dios. Señor de los ejércitos es el nombre, el Señor de los ejércitos es el nombre de batalla de Dios. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hecho semejante a Gomorra. Dios vendría con su ejército y jugaría a todos los ladrones. El tercer pecado. El tercer pecado nombrado en la vida extravagante. Versículo 5. Ciertamente, Dios quiere que disfrutemos de las bendiciones de la vida. Dios quiere que disfrutemos de las bendiciones de la vida. A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Pero no quiere que esta vida sea derrochadora y ruinosa mientras roba a otros necesitados. Estos hombres vivían en un lujo innecesario y gastaban sin control usando dinero que no era legítimamente suyo. Santiago, Santiago los compara con ganado sin sentido que se alimentan sin restricción, sin darse cuenta de que solo están siendo engordados para la matanza. Oigan estas palabras, vacas de Bazán, ustedes que están en el monte de Samaria, que oprimen a los pobres, quebrantan a los menesterosos y dicen sus maridos, traigan ahora para que volvamos. El Señor Dios ha jurado por su santidad. Vendrá día sobre ustedes en que los llevarán con grafíos y las remenantes con anzuelos. Saldrán por las brechas una tras otra y serán expulsadas al Jarmón, declara el Señor. El último pecado es la injusticia. En el versículo 6, los ricos se aprovecharon de su poder para abusar y matar a los pobres. Estos cristianos no se resistieron, dejaron su caso en manos de juez justo. Nunca Nunca paguen a nadie más por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependan, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarán sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. La paciencia de los pobres. Vamos a ver la paciencia de los pobres aquí. Desde el versículo 7 al 11. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren como el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe
la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya, ya el juez está a las puertas. Hermanos, tomen un ejemplo, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren, que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron, han oído la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Santiago, aquí, Santiago anima a estos cristianos que sufren a poner sus ojos en la promesa de la venida de Cristo, que pongan sus ojos en la venida de Cristo. La palabra paciente no significa que deberían sentarse ociosamente sin hacer nada. Más bien, la palabra conlleva la idea de resistencia, soportando las cargas y luchas y la batalla hasta que el Señor venga. Esa es la paciencia. Santiago aquí usa varias ilustraciones para recalcar esta lección de paciencia. Primeramente, habla acerca del agricultor, del versículo 7 al 8. El agricultor planta la semilla, él prepara el suelo, pero no cosecha de inmediato. Dios envía lluvia para regar el suelo y luego viene la cosecha. Aún así, el cristiano debe ser paciente, sabiendo que a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacerles bien, pues a su tiempo, si nos cansamos, no nos cansamos, cegaremos. Versículo 9, segundo, es juez, en versículo 9. Aparentemente, sus pruebas habían, sus pruebas habían hecho que algunos de los cristianos se volvieron críticos. Actualmente tenemos muchos críticos. Y surgieron quejumbrosos de la iglesia. Santiago les recuerda que no deben juzgar. Cristo, él, pues, está a la puerta. Él escucha lo que se dice. Él vendrá rápidamente y arreglará las cosas. Murmurar y quejarse. Murmurar y quejarse es un pecado grave entre el pueblo de Dios. Se lo voy a volver a repetir. Murmurar y quejarse es un pecado grave entre la iglesia, entre el pueblo de Dios. Si todos recordamos que Cristo viene, no nos quejaríamos ni criticaríamos todo. Los profetas, los profetas en versículos 10 y 11, Santiago remite a estos cristianos, a los creyentes del Antiguo Testamento que sufrieron bajo las manos de los pecadores, pero dejaron su prueba con Dios y obtuvieron la victoria. Sí que quiere decir de que tenemos que dejarle la prueba y dejemos que dejarle todas las cosas a Dios. Job es el ejemplo clásico. Dios tenía un propósito y un resultado maravilloso en mente cuando permitió que Job fuera probado. Aunque Job no entendía lo que Dios estaba haciendo, Job no lo entendía. Independientemente, las pruebas que pueden venir a nuestras vidas, sabemos que Dios está lleno de amor y misericordia y que todas las cosas obran para bien. Son puros, son puros en su hablar. Son puros en su hablar. Vamos a ver lo que nos va a decir aquí el hermanito Santiago en el versículo 12. En el capítulo 5, estamos en el capítulo 5 y en el versículo 12. Vamos a ver lo que nos va a decir aquí. Y sobre todo, hermanos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento,
Antes bien, sea el sí de ustedes sí y su no, no, para que no caigan bajo juicio. Ok, Santiago no está prohibiendo los juramentos legales. Santiago no está prohibiendo los juramentos legales. Pues incluso Jesús hizo un juramento en su juicio. Pero Jesús se quedó callado. Y el sumo sacerdote le dijo, te ordeno por el Dios viviente que no digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le contestó, tú mismo lo has dicho, tú mismo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo sobre las nubes del cielo. Él no está diciendo que tengamos un hablar tan honesto que no necesitemos respaldar nuestras promesas con juramento. Los ricos no cumplían sus promesas, pero el cristiano siempre debe cumplir su palabra, e incluso si le duele a él o a ella personalmente. Tenemos que ser devotados, tenemos que tener siempre las pruebas en las oraciones. Vamos a ver lo que nos va a decir aquí el hermanito Santiago del versículo 13 al 18. Estamos en el libro Santiago, capítulo 5, del 13 al 18. Sufre alguien entre ustedes que haga oración. ¿Está alguien alegre que canta alabanzas? ¿Está alguien entre ustedes enfermo que llama a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor? La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésese sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejante a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Bueno, la Biblia, fíjese, la Biblia en ninguna parte promete que los cristianos tendrán una vida fácil. En ningún lugar promete la Biblia que los cristianos tendrán una vida fácil. Pero la Biblia sí nos dice que hacer cuando viene las pruebas. Eso sí, lo que nos enseña la Biblia. Hacer lo que hacer cuando viene la prueba. No vamos a tener nada difícil, fácil, pero algunos cristianos serán afligidos. Es decir, pasarán por una prueba específicamente planeada por Dios. ¿Qué deben hacer? Orar, orar. Santiago nos promete que Dios quitará la aflicción. Santiago no promete que Dios quitará la aflicción, pero se sugiere que Dios dará las gracias necesarias para soportarla. Otros cristianos tendrán enfermedad y la sugerencia en el versículo 15 es que esta enfermedad es el resultado del pecado. Por esta razón, a muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. ¿Qué deben hacer? ¿Qué deben hacer o qué debemos hacer? Llamar a los líderes de la iglesia y pedir oración. Este no es un ritual de la iglesia para preparar a una persona para la muerte, porque Santiago dice que resulta en la sanidad del cuerpo de la persona. La palabra ungir en el versículo 14 es la palabra común para masajear. Se usa, se usa, se usa para masajear. Mira, pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacob, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Donde las mujeres querían preparar el cuerpo de Cristo para la sepultura, el aceite era una medicina como en ese día.
en ese día. Los médicos a menudo ungían a los enfermos con aceite. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. El cuadro aquí es de santos, no solo orando unos por otros, sino también usando los medios que Dios ha provisto para su salud. En el versículo 16, Santiago resume la lección. Los cristianos deben confesar sus pecados cuando han pecado unos contra otros y orar unos por otros. Se lo voy a repetir porque ese es el problema más grande que tenemos en nuestras iglesias. Ese es el problema más grande que tenemos en nuestras congregaciones. Por eso mismo es que hay tantas divisiones y por eso mismo es que hay tantos problemas. Santiago resume esta lección. Los cristianos deben confesar sus pecados cuando han pecado unos contra otros y orar uno por otros. Santiago creía en la oración. De hecho, la tradición nos dice que pasó tanto tiempo en oración que sus rodillas se volvieron duras y callosas. Dios obra eficazmente a través de la oración, pero esa oración debe venir de un corazón limpio y dedicado. Persistente, tenemos que ser persistentes en ganar almas. Tenemos que ser persistentes en ganar almas. Aquí lo vamos a ver en estos últimos versículos del capítulo 5, el 19 y el 20 del libro de Santiago. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien lo hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Podemos estar, podemos estar tan envueltos en nuestras propias pruebas, que olvidamos las necesidades de los perdidos y de los creyentes que se han extraviado. El significado básico de estos versículos es que los santos deben buscar traer a los hermanos errantes de vuelta al Señor. Volver, volver simplemente significa volverte. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle y tú, una vez que hayas regresado, fortalece tus hermanos. Qué fácil para un santo ser seducido a errar de la verdad. Los cristianos desobedientes están en peligro de una disciplina seria e incluso la muerte. Por esta razón, hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. En amor, debemos buscarlos y ayudar a restaurar. Hermanos, aún si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando lo hacemos, los estamos rescatando de la muerte, que es la disciplina de Dios, y en amor vemos sus pecados cubiertos. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos con los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Pero podemos aplicar estos versículos también a los perdidos. A medida que vamos, que vemos que se acerca el regreso de Cristo, ¿cuánto necesitamos dedicar a testificar? El cristiano que realmente cree en el regreso de Cristo no puede evitar querer ganar a otros. La paciencia y la oración son esenciales para enfrentar la lucha de la vida. Y en Cristo encontramos el ejemplo perfecto y el poder para vivir de esta
manera, se lo voy a volver a repetir. La paciencia y la oración son esenciales para enfrentar las luchas de la vida. Y en Cristo encontramos el ejemplo perfecto y el poder para vivir de esta manera. En Cristo solamente nosotros podemos encontrar la forma de cómo vivir para Dios, cómo vivir las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Cristo fue tremendo ejemplo para todos nosotros. Fue tremendo ejemplo para todos nosotros. Por mediación de Cristo, todos nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos hacer, siempre y cuando dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Una de las cosas que hemos aprendido también en este libro es de que tenemos que tener mucho cuidado con la lengua. Tenemos que tener mucho cuidado con la lengua porque podemos herir a muchas personas que se han alejado de la iglesia por la forma en que nosotros lo hemos tratado, por la forma en que nosotros le hablamos, y tenemos que tener cuidado porque estamos con nuestra boca, estamos cantando muy bonito acerca de Dios, y estamos diciendo lo bueno que Dios ha hecho por todos nosotros, pero también estamos hiriendo a muchas personas, y por eso mismo es que se están yendo de la iglesia. Bueno, entonces ya para el lunes vamos a continuar estudiando el libro de Primera de Pedro. Bueno, y si ustedes se pueden dar de cuenta de que hemos estado estudiando la Biblia, hemos estado estudiando la Biblia. Yo comencé hace años ya, hace varios años, y estamos estudiando del libro de Génesis, y ya vamos por la primera de Pedro. Vamos a comenzar el lunes, y caí, el lunes no se lo pierdan, y ahí nos vamos a mirar. Hasta luego.